soledad sin encontrar fiel amistad. Qué bueno tener amigos como tú, que no esconden la luz debajo del almud. Egoísta te enseña un patrón, al no recibir solo dejan de dar, pero hoy escapamos de esa esclavitud, podemos dar sin recibir. Qué bueno es saber que el amor que me da el que Jesús puso en tu corazón, que fluye en tus actos diciéndome que su amor por mí es realidad. Siempre seremos amigos tú y yo, tiempo y distancia nada cambiará. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, agradecida con Dios de estar de nuevo con ustedes, saludándolos por este medio. Gracias por sus oraciones, porque yo sé que estuvieron orando mucho por mí. Empecemos nuestro servicio con una oración. Padre Santo, te doy gracias esta mañana porque nos permites, Padre, por este medio aprender de tu palabra. Que tu palabra sea, Padre, de bendición para cada uno de nosotros, Padre Santo. Tú tienes el control, Padre, de nuestras vidas, el control del mundo, Padre Santo. Tú tienes tu tiempo, Padre, para que podamos reunirnos nuevamente en tu iglesia, Padre, y seguir adorándote. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, que este servicio sea de gran bendición. Comencemos.
al Señor, hermanos.
gritaré. Lo gritaremos con toda nuestra alma, con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no nos dé vergüenza, no nos dé pena alabar a nuestro Señor Jesucristo. Es lo único para lo que fuimos creados.
Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Porque nuestro noble sostén es Jesús. Y dura es la lucha, difícil la tarea, pero Él nos sostiene con su gran poder.
Gracias, Padre. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley, el planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Señor, porque tú vienes por nosotros. Oigo carros que retumban, porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todas llaves se levanten, la tribuna lista está, el gran coro de los cielos canta jazz, amor y paz. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Viene por ti, hermano. Cántale, adórale con todo tu corazón. Dile, oh Señor, tú vienes. Tú vienes por mí. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Gracias, Señor, te adoramos, Padre, y confiamos en ti, te rendimos nuestra alabanza, te rendimos nuestra adoración, Señor, a ti. Hola hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga, espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. Me gustaría empezar los anuncios con nuestro texto bíblico para diezmos y ofrendas. Este se encuentra en Proverbios 3 del 9 al 10. Leamos juntos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La información de cómo podemos seguir contribuyendo a nuestra iglesia se encuentra en los grupos de WhatsApp. Cualquier duda la pueden hacer así.
La fecha de primicias se ha pospuesto hasta nuevo aviso debido a la situación por la que estamos pasando, pero hermanos, les invito a que sigan apartando el dinero correspondiente a ello. Para los chicos de 9 a 13 años, a la 1 de la tarde por medio de Zoom tendrán su clase bíblica impartida por nuestra hermana Patti. Y para los niños de 3 a 8 años, en nuestro canal de YouTube, a las 3 de la tarde tendrán su clase de manualidad impartida por nuestra hermana Chely. Padres, los invito a que tengan el material listo para que los niños puedan llevar a cabo bien esta manualidad. Los días martes de 10 a 11 y media de la mañana son nuestras reuniones de oración dirigidas por nuestro pastor Eduardo y su esposa Rebequita. Y tenemos un nuevo anuncio. Los días jueves a las 6 de la tarde empezará nuestro estudio bíblico dirigido por el pastor Eduardo y su esposa Rebequita sobre las 7 bienaventuranzas. Hermanos, no se lo pierdan. Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. Muchas gracias y nos quedamos con el portador de la palabra. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a abrir nuestras Biblias ahí donde nos encontramos. En el libro de Tito, capítulo 1, vamos a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 16. La palabra del Señor dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Porque aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Palabra de Dios. Iglesia, muy buenos días. El Señor nos bendiga en esta mañana fresca, en esta mañana agradable. Espero en el Señor que la bendición de Él esté sobre cada uno de ustedes. Y estoy seguro que están contentos, están alegres, están felices porque el Señor está con nosotros. Amén. Así que antes de continuar con el mensaje de la palabra del Señor, quiero que hagamos una oración, si bien les parece, hermanos, ahí ustedes donde están en casa.
Les invito a que inclinen su rostro y cierren sus ojos y vamos al Señor en oración. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia para agradecer de tu misericordia, para agradecer tu amor, para agradecer los cuidados que tú has tenido para con nosotros. Gracias por este tiempo que nos permites estar juntos, Señor, a través de estos medios y llegar a ti a través de la oración, pero también con el enorme deseo de conocerte mejor a través del estudio de tu palabra. Que tu bendición, Señor, siga siendo en nuestra iglesia y en la iglesia alrededor del mundo. Señor, ruego que tú a través de tu Santo Espíritu me hagas portavoz de tu palabra. Que tu palabra sea predicada con claridad, con sencillez, pero con esa profundidad que está escrita, Señor, y que tu Hijo Jesucristo nos la ha enseñado a sí mismo como los apóstoles. A los hombres y mujeres que usaste para esta escritura, Señor, que hoy sea para nosotros la pureza, la verdad. Así que te ruego en el nombre de Jesús que me uses para la honra y gloria de tu nombre y para que la iglesia sea bendecida a través de tu palabra. Me deposito pues en tus manos juntamente con la iglesia, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Así es, mis hermanos, vamos a tener el estudio, la predicación de esta mañana, y quiero mencionarles que el título de este mensaje es precisamente la palabra de Dios. ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Qué importancia le das a la palabra del Señor? Y esto quiero que se personalice, iglesia, quiero que sea para ti y quiero que sea para mí también. En estos tiempos que estamos viviendo del año 2020, no precisamente por lo que está aconteciendo a través de la pandemia, sino lo que está sucediendo a nivel general, hermanos, en el mundo, la palabra ha sido socavada de muchas maneras. La palabra se ha malinterpretado, la palabra ha llevado muchos problemas dentro de la iglesia. Hoy quiero dirigirme a ti como iglesia, a nosotros como pueblo de Dios, y quiero que esta palabra la asimilemos, la podamos comprender y le pidamos al Espíritu Santo, hermanos, iglesia, que Él nos muestre realmente qué es lo que quiere de nosotros. Estamos viviendo en un tiempo profético, estamos viviendo en un tiempo difícil, estamos viviendo en los últimos tiempos, hermanos, aunque para muchos esto pudiera parecer una charlatanería, esto pudiera parecer un solo juego, pero la Biblia, la profecía del Señor es cumplida cada vez y cada momento lo está haciendo. Entonces la palabra del Señor está siendo socavada, como lo dije hace un momento, está siendo tratada de una manera, hermanos, que nosotros como pueblo de Dios debemos de tener nuestros ojos y nuestros oídos espirituales atentos a lo que Dios quiere decir. Por eso la pregunta, surgen dos preguntas aquí, hermanos. ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Qué importancia tiene la palabra del Señor? Hace un momento mi esposa leía lo que Pablo le escribió a su discípulo amado también, llamado Tito, y le hace algunas recomendaciones sobre cómo él debería de buscar dentro de la ciudad, dentro de la comunidad, a hombres idóneos, a hombres fieles a Dios para predicar la palabra. Para algunos, hermanos, la palabra del Señor es vergonzosa. Y voy a empezar a decir, hermanos, los puntos negativos que podemos encontrar, porque hoy lo estamos viendo a través de los medios sociales, a través de la televisión, del radio, de la prensa. Podemos darnos cuenta. Hace un momento antes de venirme, hermanos, escuchaba y leía más bien una noticia de un pastor allá en Estados Unidos que fue encarcelado por el abuso a la iglesia por $11.5 millones de dólares, de los cuales abusó. Usando la palabra de Dios para abusar de la iglesia, ¿sí? Para dejar sin dinero a la congregación, usó la palabra del Señor. Por eso la pregunta otra vez, iglesia, hermanos, ¿qué es para mí la palabra del Señor? ¿Cuál es la importancia
que tiene en mi vida. En algunos, como dice Jeremías capítulo 6, versículo 10, dice de la siguiente manera, Jeremías capítulo 6, versículo 10, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Pregunta Jehová. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman. Esto pudieras decir, esto fue en el tiempo de los profetas, fue en el tiempo antes de Jesús. Pero seguramente has escuchado, hermano, hermana, que hoy en este día hay personas que les es vergonzoso la palabra del Señor. Y muchos que aún dentro de la iglesia no aman la palabra del Señor. Ciertamente, hermanos, la palabra del Señor es dura. La palabra del Señor es incómoda para muchos. Como para esas personas, la palabra es vergonzosa. Pero para otros les provoca ira la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 28 al 29, dice de la siguiente manera: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién? ¿Sí? ¿Contra quién se llenó de ira el pueblo? Era Jesús, que terminando prácticamente el Sermón del Monte en el capítulo 7, 6 y 7, ¿sí? Lucas, allá en Mateo, termina Jesús el Sermón del Monte. Entonces Lucas narra lo que la gente, después de escuchar las enseñanzas de Jesús, enseñanza que no era grata para muchos de ellos, enseñanza que no era fácil de comprender y mucho menos de entender, y sobre todo mucho menos poner en práctica la palabra del Señor. Entonces dice Lucas que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Jesús predicando, hermanos, y enseñando su palabra. Ellos se levantaron y con coraje, con ese coraje que el humano tiene, hermanos, tomaron a Jesús y le echaron de la ciudad y lo querían desbarrancar, como dice, ¿verdad? Llevar al lugar aquel para despeñarle y acabar con él. Esto es una realidad, iglesia. Hoy en día hay personas que se avergüenzan de la palabra, hay personas que les provoca ira. ¿Por qué? Porque lo dije hace un momento, ¿verdad? La palabra de Dios provoca inconformidad, provoca molestia. En un estudio de los martes, de los cuales también estamos hablando, en la oración mencionaba Mateo capítulo 6, donde Jesús está enseñándole a los discípulos y a la iglesia cómo orar. Y el Señor allá en el versículo 1 al 4 habla en el contexto, hablando de aquellas personas que están haciendo las cosas por hipocresía o con hipocresía, que querían que estas gentes sean vistas por la demás comunidad. Y cuando se refiere a la oración, dice el Señor, y tú no seas como los hipócritas. Y esa palabra es una palabra fuerte, pero no la podemos eliminar de la palabra del Señor, hermanos. Y lo dije en el estudio, Jesús nunca dejó de mencionar, aunque fuesen fuertes las palabras, las dejó de mencionar porque ellos nos ayudan a reaccionar, a meditar en lo que estamos leyendo. Hay gente aún dentro de la iglesia, hermanos, y por ello dije al principio, quiero dirigirme a nosotros como iglesia, porque dentro de la iglesia hay quienes les da ira la palabra del Señor. Hay quienes quieren agarrar al pastor, al maestro de escuela dominical y maltratarlo a la hora de la salida porque dura es la palabra. Pero no es nuestro problema, y alguna vez yo lo he dicho. Si quieren enojarse, enójense con Dios, ¿verdad? Porque nuestra responsabilidad, mi responsabilidad como maestro de escuela dominical, como pastor, es enseñar la palabra tal cual es, no a mi conveniencia, no a mi favor, no para cubrir una necesidad propia. Entonces la palabra del Señor para muchos les avergüenza, para algunos otros les provoca ira, para otros la desprecian en grande manera. No es lo mismo avergonzarse a despreciar. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 50, 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda
mis palabras. Déjeme leerlo nuevamente. Salmo 50, 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Cuántas veces hemos hecho esto, iglesia, con la palabra del Señor? Que no nos gusta la corrección que el Señor nos está dando. Iglesia, somos la novia de Cristo y Cristo está esperando a una novia limpia. ¿Sí? Sabemos perfectamente, y Juan lo dice en Apocalipsis, y Pablo también lo menciona, y dice que a los cielos no puede entrar la suciedad. A las moradas celestiales, al trono, a la gracia de Dios, a la gloria de Dios, no puede entrar la suciedad. Entonces, hermanos, mientras nosotros estamos aquí en tierra y somos la iglesia, la novia de Cristo, sí, estaremos recibiendo corrección de parte del Señor. ¿Cómo, hermanos? A través de su palabra. Cuando la corrección viene a través de su palabra, recibamos la iglesia. Recibámosla, hermanos, cuando viene de hombres, como dice la misma palabra, que vendrán hombres amadores de sí mismos, cuidado con ellos. Lamentablemente, lo vamos a ver más adelante, como dentro de la iglesia muchas veces se les dice bienvenidos a aquellos que vienen a hacer un desorden dentro de la iglesia. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, ¿qué es para ti? ¿Es una vergüenza? ¿La palabra de Dios te provoca ira? ¿Qué importancia le das? ¿La rechazas o qué haces con la palabra? Luego Mateo capítulo 8, versículo 34, hablando de los que la rechazan, dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. Qué historia, ¿no? La de Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a traer palabra del Señor, palabra de Dios. ¿Y qué era lo que les enseñaba Cristo, hermanos? ¿Qué es lo que hoy nos enseña, iglesia? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¿Con qué motivo? ¿Cuál fue la razón? No fue para abrazarle y decirle bienvenido a nuestra ciudad, bienvenido a nuestro hogar. Fue todo lo contrario, hermanos, lo rechazaron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con la palabra del Señor? Pero también Jeremías capítulo 8, versículo 9, nos dice, hermanos, que hay quienes la aborrecen. Aunque pareciera difícil de creer, ¿verdad? Pero hay quienes la aborrecen. Dice Jeremías capítulo 8, versículo 9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Termina preguntando Jeremías. ¿Quiénes son los que aborrecen la palabra del Señor? Aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen conocerlo todo. Y otra vez, iglesia, dentro de la iglesia alrededor del mundo, dentro de la iglesia de Cristo, hay hombres y mujeres que dicen: yo no necesito saber de esto, ya lo sé. Yo no necesito ir a la escuela dominical, yo no necesito ir a la predicación, yo no necesito porque ya lo tengo, ¿qué me va a enseñar? Bueno, sin querer queriendo, están manifestando el aborrecimiento por la palabra del Señor, porque el sabio es lo que hace. Se cree sabio en su propia sabiduría otra vez, ¿verdad? ¿Qué sabiduría tienen estos? Lamentablemente, hermanos, la palabra del Señor es muy mal interpretada. Y aquí vamos a encontrar también cosas difíciles y duras. Dice Juan capítulo 21, del 14 al 17. La palabra es mal interpretada. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, apareciendo Jesús después, ¿verdad?, que regresó, apareció a los discípulos después de haber resucitado de los muertos, dice Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y quiero que escuchen bien, iglesia, a quién le dijo, a quién mencionó, y lo voy a repetir. Jesús dijo a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Simón Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿A quién le dijo, apacienta mis corderos? ¿Estás de acuerdo conmigo que le dijo a Pedro? Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Qué le dijo, hermanos? Pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres cosas interesantes quiero hacer notar aquí, hermanos, que el Señor le dijo al apóstol Pedro. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Apacienta, pastorea, cuida, ¿verdad? Protege a mis ovejas. ¿A quién se lo dijo, iglesia? ¿Se lo dijo a Pedro o se lo dijo a Pedra? ¿Se lo dijo a Lucas o se lo dijo a Juana? Estoy hablando de la mala interpretación que muchas veces le damos a la palabra del Señor. Y no podemos negar, hermanos, que hoy en este siglo, en este tiempo que estamos viviendo, allá por los años 60, de los años 60 al inicio de los 70, ustedes han de recordar lo que sucedió en nuestro país y en el mundo en general. ¿Qué fue lo que sucedió? La liberación femenina. Y esto pudiera causarles comezón a algunos de ustedes. Pero quiero que entiendan, hermanos, que en lo absoluto, si yo estuviera en contra de las mujeres, simplemente no estuviera casado. Simplemente no me hubiese puesto de novio con mi esposa y la aborreciera. No, hermanos. Mi responsabilidad, como lo dije antes, es hablar de la mala interpretación que le estamos dando a la palabra, porque la queremos acomodar a nuestro tiempo, a nuestra era, a la moda del día de hoy, porque es lo que el mundo nos está ofreciendo. Y nos olvidamos de que Dios tiene establecido el proyecto de vida para la iglesia, para la novia que está esperando, para aquella novia. Cuando se comprometió Jesús allá en la cena, en la última cena que tuvo Jesús con sus apóstoles, ahí selló el compromiso Jesús de que un día vendría por su novia. Pero ¿cómo la va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con su palabra? ¿La estamos acomodando a la época? ¿La estamos acomodando a la moda? ¿La estamos acomodando a mi necesidad? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la iglesia hemos perdido mucho de vista, la nuestra y las demás. Hemos perdido de vista lo que el Señor está enseñando en su palabra y la acomodamos. ¿Sabe? Porque muchas veces los hombres tenemos la culpa y porque las mujeres toman un lugar que el hombre debe de tener dentro de la iglesia. Fuerte esto, hermanos. Y no lo digo por mi propio conocimiento, lo digo por la palabra de Dios. Y palabras tan fuertes que Pablo usó alguna vez allá en la iglesia de Corinto, que le dijo a la mujer, calle en la congregación. Difícil, ¿verdad? El hermano está en contra de las mujeres. No sería hijo de Dios. Estoy en contra de que malinterpretemos, de que se aborrezca la palabra, de que se use para mi conveniencia, de que se use para mi placer, porque yo como varón no puedo ser responsable dentro de la iglesia y prefiero que sea mi mujer. Cuidado con eso, pero cuidado contigo también, hermana, por estar ocupando un lugar que no te corresponde. ¿A quién le habló Dios? Jesucristo. ¿A quién le dijo, apacienta mis ovejas? ¿A quién le dijo, pastorea mis ovejas? ¿Acaso no lo dice Juan en 21, 14 al 17? Pedro, ¿me amas? Apacienta, pastorea mis ovejas. Hoy, 2020, ¿cuántas enseñanzas hay en la iglesia de que el pastor no es necesario? De que la figura del hombre como pastor no es necesario en muchas de las iglesias. Por ello es que hay pastoras. Por ello es que en los seminarios de ahora están preparando pastoras. ¿Lo aprueba la Biblia esto? Salvo que me den algunos versículos que me convenzan
de que así es, estaré convencido. De otra manera, el llamado fue para el varón. ¿La mujer sirve en la iglesia? Absolutamente. Es una bendición. En este momento tenemos mujeres sirviendo en la iglesia y gloria a Dios por ello. Mi mujer acaba de leer, mi hermana está detrás de las cámaras. Hay mujeres que están sirviendo dentro de la iglesia, pero cuidado con dejarles el lugar que no les corresponde. Dios le dijo al hombre: pastorea a mis ovejas, apacienta mis ovejas, Pedro, pero la malinterpretamos. Y esto es incómodo, hermanos, y esto es molesto. ¿Qué dice Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7? Por esta causa te dejé en Creta, Tito, Pablo hablándole, para que corrigieses lo deficiente. ¿Había problemas en la iglesia? Claro que había problemas. Hay problemas en la iglesia que se tienen que solucionar. Siempre los ha habido y siempre los habrá hasta que Cristo venga por su novia y nos lleve. Los problemas se acabarán. Pobre de aquellos que se queden a vivir la gran tribulación. Y vuelvo y digo, no te lo recomiendo. Lucha por irte en el arrebatamiento de la iglesia. Corrige lo deficiente, dice Tito 1, 5 al 7, y que establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Que establezcas, ¿qué le dice? Ancianos o ancianas. ¿Qué es la recomendación de Pablo? Acá fue Jesús, aquí es el apóstol Pablo. ¿Qué le está diciendo? Así como te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, no que sea esposa de un solo hombre. No malinterpretemos la palabra a nuestro día de hoy, hermanos. El mundo nos sigue engañando y recordemos que el príncipe del mundo es Satanás, y lo que hizo con Adán y Eva en aquel principio, en aquel tiempo, lo sigue haciendo hoy. Y muchos predicadores y muchas iglesias siguen usando la palabra de Dios con una mala interpretación. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué quieres hacer, hermano, hermana? Marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Característica difícil para nosotros los padres y sobre todo para los pastores, ¿verdad? Porque nuestros hijos en veces son vasos de vergüenza para nosotros, hermanos. Y lo tengo que decir con claridad, porque así sucede muchas veces. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no el administrador de los tesoros de la iglesia, no el administrador de los bienes de la iglesia, es el administrador de la palabra del Señor, de que la palabra del Señor se enseñe con claridad, de que se enseñe con autoridad, de que se enseñe con sencillez. No malinterpretemos, hermanos, muchos se han vuelto pastores administrativos de lo financiero de la iglesia, y acabo de mencionar lo que sucedió con uno en Estados Unidos, que fue la iglesia que le soltó tanto la situación que él supo manejar y manipular a través de la Biblia a la iglesia y terminó en la cárcel porque este hombre fue gobernado por Satanás. Un pastor que ama al Señor como Pedro, como Jesús le preguntó a Pedro, va a apacentar y va a pastorear a las ovejas, no por ganancia deshonesta, no por tener un mejor carro, tener una mejor casa. Y no estoy en contra, iglesia, de que el pastor viva bien, del que el pastor coma bien, del que la familia del pastor tenga un buen carro. No, estoy en contra de la malinterpretación de la palabra del Señor. Versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Otra vez, iglesia, ¿a quién le está hablando Pablo? A Tito. ¿Cuál es la recomendación que Pablo le está haciendo a Tito para que él haga en la iglesia? Que buscara a quién? Hombres honestos. Y es muy lógico, hermanos, que habiendo hombres en la iglesia, hay mujeres.
Y la mujer, lo vuelvo y lo repito, la mujer es útil dentro del cuerpo de Cristo. No lo podemos desechar. Jamás haremos esto. Pero sí hay un orden. Y siempre lo diré, mi Dios es un Dios de orden, no de desorden. Sí. La Biblia está en orden, hermanos, no está en desorden. ¿Por qué la desordenamos nosotros? Sí. En el año 2000 al 2015 empieza la igualdad de género. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está enseñando hoy, 2020, hermanos? Desde el 60 hasta esta fecha, cómo se han ponderado las cosas, ¿verdad? Cómo han cambiado. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué es para ti? La palabra del Señor es usada para abusar de los creyentes, según Mateo capítulo 13, versículo 3. Y miren cómo se malinterpreta esto, hermanos. Mateo lo registra en el capítulo 13, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, Jesús diciéndole, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Has escuchado la palabra sembrador? ¿Te has puesto a pensar en ella? ¿Has escuchado en algún ven a sembrar? Pasa aquí al frente, siembra. Aquí está para que eches una semilla de 1000, aquí está para que eches una semilla de 500 y Dios te va a prosperar. ¿Lo has escuchado esto, iglesia? Hay quienes están usando estos versículos para malinterpretar y para robar a la iglesia. Así dicho claramente, hermanos. Lo he visto, no me lo han platicado. He estado en lugares donde se les insta a sembrar equivocadamente y se olvidan de lo que realmente Jesús está diciendo en la parábola del sembrador. Pero puedo manipular a la iglesia a través del sembrar. Y muchos que se han atrevido a decir que ahora que pase el coronavirus, ¿verdad? Si tú siembras, Dios te va a prosperar porque todo te va a ir mejor. Cuidado con lo que estamos escuchando, iglesia, y con lo que estamos enseñando también. ¿Te parece algo esto, hermanos? Iglesia, que la palabra es usada para abusar de los creyentes. Pero no todo es malo o no todo es feo, ¿verdad? Seguramente algunos de nosotros hemos experimentado el poder de la influencia de la palabra del Señor. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado esta influencia por la bendita palabra del Señor. ¿Cómo influye, hermanos, en tu vida? ¿Cómo lo puedes comprender, cómo lo puedes entender que la palabra del Señor es influyente en ti, en nosotros como iglesia? Jeremías capítulo 5, versículo 15 dice, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. En veces equivocadamente, hermanos, cantamos y decimos, Señor, manda fuego. No entendemos quizá en su totalidad lo que significa en la Biblia la palabra fuego. El fuego consume, literalmente consume. Al final de los tiempos dice Apocalipsis que este mundo, que esta tierra pasará por fuego y será terminada, será acabada, será destrozada por el fuego. Entonces, hermanos, nosotros, la influencia del Señor es como un fuego que devora. ¿Qué hace en tu interior la palabra del Señor? ¿Te está consumiendo como ese fuego? ¿Qué pecado tiene que quitarnos? ¿Qué tiene que lavarnos? ¿Qué tiene que consumir dentro de mi ser la palabra del Señor? Si yo no la leo, si yo no la estudio, si no la comprendo, mi vida va a seguir igual que hace 30 años, 20 años o 15 años. Si yo no le doy el valor a la palabra del Señor, no experimentaré el fuego que purifica. Pero también, hermanos, la palabra del Señor dice en Ezequiel capítulo, en Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta?
¿Quién es el único que puede romper un corazón de piedra, hermanos? El Señor, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a quebrantar mi corazón? ¿Cómo va a quebrantar tu corazón? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de las predicaciones? No, hermanos, esto es algo personal. Si yo tengo la Biblia en casa, la tengo en el teléfono, donde la tenga, de acuerdo a la situación de hoy, si yo no la abro, si yo no la estudio, otra vez, no va a funcionar como ese martillo que va a quebrantar este corazón duro, que está encallecido por el pecado. Es como un martillo que quebranta la palabra del Señor, hermanos. ¿Has vivido esa experiencia? Si no lo has vivido, te invito, iglesia, hermano, hermana, a que lo vivas. A que lo vivas de tal manera. Pero también, hermanos, qué interesante lo que dice la palabra del Señor, que es como una fuerza que da vida. Es como fuego, quebranta, pero también es una fuerza que da vida. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 37, versículo 7 al 8. En el contexto, hermanos, es una profecía para el pueblo de Israel. El valle de los huesos secos, ¿has escuchado todo esto? Recordemos que las profecías del Señor se están cumpliendo momento a momento, día tras día, minuto tras minuto. Lo que tú y yo estamos viviendo son profecías cumplidas de parte del Señor. No es la casualidad. No es porque la madre naturaleza, dicen algunos, equivocadamente. Dice Ezequiel capítulo 37, versículos 7 y 8. Profeticé pues como me fue mandado, dice Ezequiel. Y hubo ruido mientras yo profetizaba. Si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta dónde estamos. Profetizó Ezequiel, hermanos. Y mientras él profetizaba, recuerda que él estaba en el valle de los huesos secos, dice la Biblia. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, dice el versículo 8, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué fue lo que pasó aquí, iglesia? Quizás muchos se han preguntado, ¿qué significa? ¿Por qué le está predicando a los huesos secos? Precisamente, hermanos, porque se está cumpliendo, esta profecía se cumplió. El pueblo de Israel fue expatriado, el pueblo de Israel fue sacado de su nación, fue echado a otras naciones. Pero la promesa de Dios es que el pueblo iba a volver a su tierra, iba a volver a su nación, iba a volver a poseer lo que Dios les había dado. Sí, esa tierra donde fluye la leche y la miel, que un tiempo la tuvieron, fueron sacados de ahí. ¿Por qué, hermanos? Por desobediencia, por burla, por despreciar la palabra de Dios a través de los profetas. El burlarse, el no aceptar, no entender la palabra de Dios tiene una consecuencia, y esto lo vimos en el pueblo de Israel, como lo podemos ver hoy también, hermanos. ¿Sí? Esta profecía ya se cumplió. 14 de mayo de 1948, Israel se constituye en nación. Y el Señor dice en su palabra, en Isaías, tengo entendido, en Isaías habla y dice que se constituirá una nación en un solo día. Hablando de Israel, Israel se constituyó en un día. Hemos estado prácticamente, los judíos han estado celebrando sus 72 años como nación. Y en algunas ocasiones en el grupo de oración les pregunto yo, hermanos, ¿estamos orando por Israel? La palabra de Dios es una fuerza que da vida. Y mucha gente pudo haber criticado cuando vieron a Ezequiel allá, hermanos, en medio de los huesos secos, profetizando y predicando, y han de haber dicho, este está loco. ¿Cómo le está predicando a la bola de muertos? Pero se olvidan de que la profecía de Dios es veraz. Se cumple cada momento. Así que, iglesia, la palabra es una fuerza que da vida. Así como Israel volvió a su pueblo, hermanos, Israel es constituida como una nación hoy en día y como una de las grandes naciones que todo el mundo, por parte de allá de Asia y de aquel lugar, están en contra del pueblo de Israel. Un día Jesús vendrá por nosotros como iglesia, porque es algo que Él prometió.
¿Crees que se va a cumplir? Hay unos que tienen por locura la palabra, como dijera Pablo, ¿verdad? Hay unos que no creen y nos juzgan a nosotros de cristianos como locos, como no comprensibles y entendibles de las cosas que están sucediendo en el mundo que estamos. La palabra de Dios no avergüenza, hermanos, como a algunos otros les avergonzó. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y a nosotros los gentiles también, agregado de mi persona. Porque no me avergüenzo del evangelio. Dentro de la iglesia hay personas que se avergüenzan del evangelio. Cómo me gustaba a mí, hermanos, hay cosas lo que no puedo negar que van avanzando. Pero hablando de 15, 20 años atrás, 22 años atrás quizás, cuando tenía un programa de radio aquí en Ensenada, qué difícil era, hermanos, y se me sentenció algunas veces que no podía yo ser tan claro al explicar y al predicar la palabra del Señor, por lo cual dije, si no quieres que predique, entonces no me des el tiempo. No me des el tiempo en la radio. Tenía 1 hora en la radio, pero a la vez también como me daba gusto, hermanos, que saliendo de ahí en las calles de Ensenada, en la ciudad, podía haber gente cargando su Biblia. Me daba cuenta cómo realmente el evangelio estaba penetrando en mi ciudad, cómo el evangelio estaba cambiando a la gente, y hoy en día podemos decir gloria a Dios, porque la palabra de Dios ha traído nueva vida, ha traído esperanza. Hay gente que no se avergüenza, pero hay gente que le da vergüenza traer la Biblia. Y lo digo con respeto. Ahora, con el motivo de que tenemos el celular, pues ya no voy a cargar este libro. Se nos olvida que muchas veces este libro, hermanos, no a todos, pero muchos, nos identifica cuando vamos en la calle como cristianos. Yo decía en aquel entonces, esta persona es creyente. ¿Por qué? Porque le veo la Biblia y no se avergüenza de llevarla. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo de la palabra. La palabra de Dios es una inspiración para evangelizar y testificar. Para evangelizar y testificar. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos, hermano? ¿A dónde los envió? ¿Qué hicieron ellos? Mateo 10:19 dice, mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Yo no sé evangelizar, no se me quedan grabados los versículos, no tengo buena vista para leer, y encontramos un sinnúmero y una gran cantidad de pretextos para no cumplir el mandato que Jesús le ha dado hoy a la iglesia, a ti y a mí. Se nos olvida lo que Mateo registró de las palabras de Jesús. Mas cuando se entreguen, sabía Jesús que a los cristianos iban a ser perseguidos. Les dice, no te preocupes por lo que tú vas a hablar o con lo que te van a hacer, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Quién es el que nos da la palabra, hermanos? El Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está dentro de mí, si el Espíritu Santo realmente está sucediendo. Luego, hermanos, allá en Lucas capítulo 21, versículo 15, las cosas que habrían de suceder se están marcando en esta porción de la Escritura. Ante el peligro al cual fue la promesa del Señor para los discípulos, Jesús les está diciendo, Lucas 21, 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No tenemos excusa, iglesia, para salir a evangelizar y decirle a la gente, Cristo te amo. El Señor entregó su vida por ti. La palabra de Dios nos debe de inspirar a ganar, a arrebatarle a Satanás aquellas almas, hermanos. Así como hemos sido arrebatados tú y yo. Así como hemos sido sacados de ese lobo, de ese cochinero, de esa suciedad, de esa porquería en la que estábamos viviendo. Hay gente que todavía está puerca en su manera de vivir. Y tú y yo tenemos la palabra para decirle, Cristo te ama, pero me da vergüenza. No tengo palabras. Me dan miedo. Tengo miedo a que me vean y que me digan que soy cristiano, que soy hijo de Dios, hija de Dios.
Se nos olvida que la palabra de Dios, que Jesucristo ha prometido, que cuando yo voy a estar enfrente de alguien, Él a través de su Espíritu Santo me va a dar las palabras que yo tengo que hablar. Urge, hermanos, iglesia, que testifiquemos de Cristo en estos tiempos, porque los tiempos finales estamos viviéndolos el día de hoy. Créelo, iglesia, creámoslo, hermanos, son los tiempos finales. Cristo viene por su iglesia, entendámoslo, comprendámoslo, practiquemos el evangelismo, vivamos, hermanos, y vayamos y prediquemos el evangelio, que no nos avergoncemos, que sea una inspiración la palabra del Señor para ti y para mí. Quiero terminar prácticamente ya con esto, hermanos, contándoles una anécdota, diciendo un ministro que había predicado un sermón muy impresionante acerca del trabajo de ganar almas. Y ahí se encontraba una mujer, y cuando terminó el predicador, el pastor, se le acerca y le dijo: pastor, yo soy una mujer viuda, tengo varios niños y tengo que trabajar. Mi trabajo es tejer desde muy temprano por la mañana y hasta muy noche. ¿Qué tiempo me puede quedar para ganar almas, pastor? El pastor la miró bondadosamente y le dijo: ¿quién le trae la leche, señora? No sé si algunos de ustedes, iglesia, vivieron en aquellos tiempos donde llegaba el lechero en aquellos y le dejaba la leche. A mí me tocó vivirlo. Digo, no es que esté tan mayor, pero me tocó vivirlo. ¿Quién le entrega la leche, señora? El lechero. El pastor le volvió a preguntar: ¿quién le trae el pan? El panadero. El pastor sonríe, le mira y le dice: hermana, que Dios le bendiga y que Dios le ayude. ¿Entendimos, iglesia? ¿A quién voy a evangelizar? ¿Me voy a ir a China a evangelizar? No tengo pasaporte, no sé hablar el mandarín, no sé hablar el chino, pero me quiero ir a China, cuando a mi casa me están llegando las cosas, cuando estoy yendo a la tienda, cuando estoy yendo a tal lugar y ahí tengo una persona a quien evangelizar. La mujer se fue a su casa, termina diciendo esta anécdota. Y como era de noche, se acostó, pero no pudo dormir ni olvidar las palabras de su pastor. Estuvo pensando en su deber de ganar almas. La mañana siguiente se levantó más temprano que de costumbre y no sacó la botella vacía. ¿Recuerdan quién llegaba en las mañanas? El lechero. Cuando el lechero llegó, no vio la botella, tocó entonces la puerta, salió la señora y con voz temblorosa dijo al lechero: escúchenme un momento, por favor. Con autoridad la señora: quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha pensado a qué lugar irá después de su muerte? ¿Le has hecho esta pregunta a alguien, iglesia, hermano? Muchos me han contestado: sí les he hecho la pregunta, pero no quiero que se asusten. El lechero la miró con ansiosa mirada y le dijo: esta pregunta ha estado molestándome durante las últimas semanas. La señora le dijo: entra y te voy a decir algo sobre este asunto. En ese lugar y en ese momento aquella mujer condujo a su lechero a Cristo y él lo aceptó como su Señor y su Salvador. En el corto espacio de un año, aquella mujer ayudó a 26 personas a que aceptaran al Señor Jesús como su Salvador. ¿Cuántas personas hemos llevado a Cristo en lo que va del año, hermanos? ¿A cuántos le hemos testificado del amor, de la gracia, del perdón de Dios? ¿Lo has hecho? ¿Qué esperas? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿La rechazas? ¿Te avergüenza? ¿Qué es lo que está provocando en tu vida? ¿Te motiva? Creo que eso sería lo mejor, hermanos, que pudiera ser la palabra del Señor, motivarnos a nosotros.
Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. He estado enseñando en la oración, hermanos, que hay muchas palabras para orar al Señor. La Biblia está llena de palabras para orar al Señor. Así que no podemos tener excusa, hermanos, para una cosa de evangelizar. Iglesia, que la palabra del Señor sea motivación para nosotros, para seguir cumpliendo su voluntad. No nos avergoncemos, porque es poder de Dios para salvación. Quiero invitarte a orar ahí donde estás en tu casa y reflexionar. A lo mejor puede ser como esta mujer, que no te has dado cuenta que el tiempo lo tienes y las personas también. No te avergüences de la palabra del Señor. No la malinterpretemos, no la acomodemos a nuestro tiempo, a nuestra moda, a nuestro beneficio. Padre, en el nombre bendito de Jesús, nuevamente, delante de tu presencia estamos para agradecer tu palabra, para agradecer tu consejo, para agradecer tu guía a través de tu Santo Espíritu, porque tú estás con nosotros a través de él, Señor. Motívanos como tu iglesia, como tu pueblo, como tu novia, a que vayamos y anunciemos las buenas nuevas de salvación. Señor, reprende a aquellos hombres y mujeres que usando tu palabra abusan de la grey. Repréndelos, Señor, apártalos. No permitas que nosotros como iglesia caigamos o escuchemos esas enseñanzas nefastas, esas enseñanzas antibíblicas que tú jamás lo has escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, el evangelio de salvación, el evangelio que tu Hijo Jesucristo ha venido a enseñarnos. Así que, mi Dios, sigo poniendo sobre tus manos a esta iglesia, que cada uno de nosotros seamos bendecidos y seamos protegidos por ti, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Padre. Amén. Iglesia, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con nosotros ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos.
Así es, hermanos.